Bienvenidos a Don Milagro. Si aún no eres parte de nuestra familia, suscríbete y activa la campanita. Hoy conocerás la increíble historia de una limpiadora que con una sola frase cambió una negociación de miles de millones y encontró su propio destino. Y para sentirnos más cerca en esta historia, déjame un comentario diciéndome desde qué rincón del mundo estás recibiendo este mensaje de esperanza. Sofía Ramírez existía en los márgenes, en los espacios intermedios que la gente de poder habita, pero nunca ve. A sus 28 años, su vida era una sinfonía de sueños rotos y el olor a desinfectante. Cada tarde, cuando el sol se ponía sobre la Ciudad de México, ella comenzaba su turno, enfundada en un uniforme azul sin forma, empujando un carrito de limpieza a través de los pasillos de mármol de una imponente torre corporativa en el corazón del distrito financiero. Para los ejecutivos de trajes caros y portafolios de piel que a veces se cruzaban con ella en su apuro, Sofía era invisible, una parte del mobiliario, un fantasma funcional que dejaba tras de sí un rastro de pulcritud. Ninguno de ellos podía imaginar que la mujer que vaciaba sus papeleras había dedicado sus mejores años universitarios a estudiar filología árabe, que era capaz de recitar de memoria los versos del poeta Nizar Qabbani o de debatir las complejidades de la gramática del Corán. Su amor por el idioma y la cultura árabes era la herencia más preciada de su padre, un modesto profesor de historia que soñaba con viajar a Damasco y que le había transmitido a su hija una pasión por ese mundo lejano y poético. Pero la muerte prematura de su padre y una serie de deudas familiares la habían obligado a abandonar sus aspiraciones académicas, a guardar sus diplomas en una caja polvorienta y a aceptar el primer trabajo que le ofreciera un sustento. Así, sus días se convirtieron en un recordatorio silencioso de la distancia entre la vida que soñaba y la que tenía. Una vida de fregar suelos mientras su mente viajaba por los zocos de Marrakech o los patios de la Alhambra. En el último piso de esa misma torre, en una sala de juntas con vistas panorámicas que cortaban la respiración, se libraba una batalla de miles de millones de dólares. Un grupo de los empresarios más poderosos de México se enfrentaba a un negociador formidable, el jeque Karim Al-Farsi. No era el típico magnate de Oriente Medio. Karim, aunque criado en la opulencia de Dubái, llevaba en su sangre una dualidad que lo definía. Su padre era un jeque de linaje antiguo, pero su madre había sido una joven mexicana, una artista que se enamoró del hombre equivocado y cuya memoria había sido prácticamente silenciada por la rígida familia de su esposo. Karim había llegado a México no solo para cerrar el acuerdo de inversión más grande de su carrera, sino también en una peregrinación personal, una búsqueda silenciosa de la mitad de su identidad que le había sido negada. Desconfiaba del mundo corporativo, de las sonrisas falsas y de las palabras vacías, y su desconfianza se estaba viendo confirmada en aquella reunión. La pieza clave de la negociación, el intérprete oficial contratado para la ocasión, era un desastre. Un hombre mayor, elegido más por sus conexiones políticas que por su competencia lingüística, que traducía el árabe elocuente y lleno de matices de Karim en un español torpe, literal y desprovisto de toda alma. La negociación, que llevaba horas estancada, estaba a punto de colapsar, no por una diferencia en las cifras, sino por una insalvable brecha cultural y de comunicación que el intérprete solo conseguía ensanchar. Sofía empujaba su carrito por el pasillo del piso 40, el último de su turno. El silencio de la noche era interrumpido solo por el suave zumbido de los sistemas de ventilación. Al pasar junto a la gran sala de juntas, notó que la puerta estaba entreabierta, una pequeña rendija por la que se escapaban voces tensas. Por curiosidad, se detuvo un instante. Escuchó una voz profunda y
resonante, hablando en un árabe clásico, poético, una cadencia que ella no había oído en años y que le provocó un escalofrío de nostalgia. Era la voz del jeque Karim. Estaba citando un antiguo proverbio sobre la confianza, uno que el padre de Sofía solía repetirle: el que planta un jardín de confianza cosecha frutos de lealtad por 7 generaciones. Sofía sonrió para sus adentros conmovida, pero su sonrisa se borró cuando escuchó la traducción al español del intérprete oficial. El hombre, visiblemente perdido, tradujo el proverbio de forma literal y absurda. Si usted pone plantas de seguridad, tendrá empleados leales durante mucho tiempo. La distorsión era tan grotesca, tan insultante para la belleza del idioma original, que Sofía sintió una punzada de indignación. Vio a través de la rendija cómo los empresarios mexicanos fruncían el ceño, confundidos, y cómo el rostro de Karim se endurecía, su paciencia llegando al límite. El acuerdo estaba a punto de romperse por una traición a las palabras. En ese instante, Sofía se enfrentó a una elección. Podía seguir su camino, volver a su invisibilidad, a su rutina segura. Era lo lógico, lo prudente. Era una simple limpiadora. ¿Quién era ella para interrumpir una reunión de ese calibre? Podrían despedirla, humillarla. Pero entonces recordó a su padre, su pasión por la verdad de la historia, su respeto por la palabra justa. Y un impulso, una fuerza que nacía de su amor por aquel idioma y de un sentido innato de la justicia, fue más fuerte que su miedo. Respiró hondo, dejó el carrito a un lado y, con el corazón martilleándole en el pecho, dio 2 pasos y se paró en el umbral de la puerta. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Una aparición inverosímil con su uniforme azul y sus guantes de goma. «Perdonen mi atrevimiento», dijo con una voz clara y respetuosa, dirigiéndose primero a los empresarios mexicanos, y luego, girándose hacia el jeque, cambió a un árabe impecable, su acento tan puro y melodioso que el propio Karim se incorporó en su silla, asombrado. «Excelencia, con el debido respeto, lo que usted quiso decir es que la confianza es una semilla que, si se siembra, genera una lealtad que perdura por generaciones. Es una cuestión de honor, no de seguridad». El silencio en la sala fue absoluto, denso, cargado de la electricidad de lo imposible. Los empresarios la miraban boquiabiertos. El intérprete oficial se había puesto pálido. El jeque Karim Al-Farsi observó a la joven del uniforme azul por un largo momento, sus ojos oscuros e inescrutables analizando cada detalle. No vio a una limpiadora, sino a una revelación. Vio en su postura la dignidad, en su voz el respeto y en su árabe la pureza de un erudito. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro, la primera sonrisa genuina de toda la reunión. Ignorando por completo al tembloroso intérprete oficial y a los atónitos empresarios, se dirigió a Sofía, de nuevo en árabe. «¿Y quién es usted, señorita, que lleva un tesoro así escondido en el silencio de los pasillos?» Sofía, sintiendo las miradas de todos clavadas en ella, respondió con una humildad que no ocultaba su inteligencia. «Soy solo alguien que ama su idioma, excelencia, y no podía permitir que su belleza se perdiera en una mala traducción». La respuesta selló el destino de la noche y el de Sofía. Karim se levantó y con un gesto autoritario sentenció: «Señores, la reunión se suspende hasta que esta joven esté a mi lado como mi única y oficial intérprete». El caos fue inmediato. Los empresarios protestaron, hablaron de protocolos, de seguridad. Una limpiadora en medio de una negociación de miles de millones. Pero la decisión de Karim era innegociable. Y así fue como Sofía Ramírez, sacada de su mundo de anonimato y aún vestida con su uniforme de trabajo, fue conducida a la cabecera de la mesa más poderosa de México. El gesto que había nacido de un impulso de justicia la había catapultado desde los máriles del pasillo hasta el centro mismo del poder, y su vida
sin que ella lo supiera aún. Nunca más volvería a ser la misma. ¿Te está emocionando esta historia? Dale like ahora y escribe en los comentarios tu parte favorita. Si aún no te suscribiste, hazlo para descubrir el desenlace. La sala de juntas, antes un campo de batalla de malentendidos, se transformó bajo la inesperada dirección de Sofía. Al principio, se sentía como un pez fuera del agua, dolorosamente consciente de su uniforme azul en medio de un mar de trajes de lujo. Pero en el momento en que las palabras en árabe comenzaron a fluir, su inseguridad se desvaneció, reemplazada por una calma y una autoridad que emanaban de su profundo conocimiento. Su voz, clara y serena, se convirtió en el único y verdadero puente en la habitación. No solo traducía, interpretaba. Donde el antiguo intérprete solo veía palabras, ella veía intenciones, cultura, honor. Explicaba con una delicadeza asombrosa los matices de un proverbio que Karim usaba, o la importancia de una formalidad que los empresarios mexicanos, en su prisa por llegar a las cifras, habían pasado por alto. Los ejecutivos, que al principio la miraban con una mezcla de desdén y bochorno, pronto comenzaron a dirigirle a ella sus preguntas, reconociendo que la llave para entender al jeque no estaba en sus costosos asesores, sino en la mente brillante de la joven limpiadora. Karim, por su parte, la observaba fascinado. Veía cómo sus ojos se iluminaban al hablar de la riqueza de su idioma, cómo defendía la integridad de cada frase. Estaba presenciando no una traducción, sino una clase magistral de diplomacia cultural, y la admiración que sentía por ella crecía con cada palabra que pronunciaba. La negociación llegó a un punto muerto. Los empresarios mexicanos, siguiendo una estrategia de negocios occidental, presentaron una oferta con una serie de cláusulas de penalización muy estrictas, una forma de garantizar la seguridad de su inversión. El antiguo intérprete habría traducido aquello de forma literal, y para la cultura de negocios de Karim, basada en la confianza y el honor de la palabra, habría sonado como un insulto, una inaceptable muestra de desconfianza. El acuerdo se habría roto en ese mismo instante, pero Sofía, al escuchar la propuesta, comprendió el abismo cultural que se abría. Pidió un momento y con un valor que dejó a todos perplejos, se atrevió a hacer algo más que traducir. Se dirigió primero a los empresarios en español. Señores, con todo respeto, entiendo que estas cláusulas buscan proteger su inversión, pero para la cultura del jeque, la confianza no se impone con contratos, se ofrece como un gesto de honor. Luego, se giró hacia Karim y en un árabe elocuente le explicó: Excelencia, la propuesta de los señores, aunque parezca rígida, es la máxima expresión de seriedad en su mundo. Al poner estas condiciones, no le están mostrando desconfianza, le están demostrando que se toman esta sociedad tan en serio como un matrimonio. Y entonces propuso una solución que armonizaba ambos mundos. Transformar las cláusulas de penalización en una serie de bonificaciones por cumplimiento de objetivos, convirtiendo el lenguaje de la desconfianza en un lenguaje de incentivos y celebración mutua. Aquel acto de genialidad no solo salvó el acuerdo, sino que lo elevó a un nuevo nivel de entendimiento y respeto. El trato se cerró esa misma noche, con un apretón de manos que era mucho más que un negocio. Era el nacimiento de una nueva alianza, una que había sido posible gracias a la sabiduría de la mujer invisible. Una vez que los empresarios mexicanos se retiraron, eufóricos, y tratando a Sofía con una reverencia que rayaba en lo cómico, Karim le pidió que se quedara. El ambiente en la sala cambió. Ya no eran el magnate y la intérprete. Eran dos personas en un espacio repentinamente silencioso. Karim se sirvió un té y le ofreció uno a ella. Sofía, comenzó, usando su nombre por primera vez. El acuerdo comercial era solo la mitad de mi misión en México.
hay algo más, proyecto personal, algo mucho más importante para mí. Se levantó y caminó hacia el enorme ventanal, observando las luces de la Ciudad de México, una ciudad que era a la vez extraña y familiar para él. Mi madre era de aquí, confesó, su voz teñida de una melancolía que Sofía no esperaba. Era una pintora, un alma libre que se enamoró de mi padre en un viaje, pero su familia, mi familia paterna, nunca la aceptó del todo. Su cultura, su idioma, sus raíces siempre fueron vistas como algo exótico, pero inferior. Crecí entre dos mundos, pero solo se me permitía vivir plenamente en uno. Y entonces le reveló su sueño: usar una parte significativa de las ganancias de aquel acuerdo para construir el Centro Cultural Árabe Mexicano en la Ciudad de México, un lugar para honrar la memoria de su madre, un puente para que ambas culturas pudieran dialogar, aprender la una de la otra, celebrar sus diferencias y sus similitudes. Pero para construir un puente de verdad, concluyó, volviéndose para mirarla, necesito un arquitecto que entienda ambos lados del río, y esa persona, Sofía, es usted. La propuesta de Karim tomó a Sofía completamente por sorpresa. Su mente aún intentaba procesar el giro surrealista que había dado su vida en las últimas horas, pasando de limpiar suelos a salvar acuerdos multimillonarios. Y ahora, aquel hombre enigmático le estaba ofreciendo no un trabajo, sino la oportunidad de revivir sus propios sueños enterrados. En la conversación que siguió, las últimas barreras entre ellos se derrumbaron. Él le habló de su madre, de los cuentos que le contaba en español a escondidas, del dolor de crecer sintiendo que una parte de él debía permanecer oculta. Le mostró una pequeña y gastada fotografía que siempre llevaba en su cartera, una mujer hermosa de ojos vivaces y sonrisa radiante, inconfundiblemente mexicana. Y Sofía, por primera vez en años, le habló a alguien de su padre. Le contó cómo él, un modesto profesor de historia, llenaba su pequeña casa con libros de poesía árabe, cómo le enseñó a escribir su nombre en caligrafía cúfica, cómo le transmitió una pasión por una cultura que solo conocía a través de las páginas. Hablaron de la sensación de ser de aquí y de allá, de no pertenecer del todo a ningún lugar, de llevar en el alma el eco de dos mundos. Descubrieron que compartían no solo el amor por un idioma, sino también la herida de una pérdida, y el anhelo de construir algo que honrara la memoria de los que se fueron. Karim, en 1700, Sofía vio mucho más que una filóloga brillante. Vio un reflejo de la pasión de su propia madre, una inteligencia y una integridad que el mundo corporativo no había logrado apagar. Vio a una mujer que entendía no solo el significado de sus palabras, sino el anhelo de su alma. En los días siguientes, comenzaron a trabajar juntos en el concepto del centro cultural. Dejaron atrás la Torre de Cristal y se sumergieron en la vibrante realidad de la Ciudad de México. Visitaron antiguas casonas en Coyoacán que podrían servir como sede, recorrieron mercados de artesanías buscando inspiración y pasaron horas en cafés discutiendo ideas, dibujando bocetos en servilletas de papel. La dinámica entre ellos cambió por completo. La formalidad de la excelencia dio paso a un Karim. La timidez de Sofía se transformó en una confianza apasionada cuando hablaba de los proyectos que imaginaba. Una biblioteca bilingüe, talleres de caligrafía, ciclos de cine, un programa de becas para que jóvenes mexicanos pudieran estudiar en Oriente Medio y viceversa. Karim la escuchaba fascinado, asombrado por la creatividad y la profundidad de su visión. Su relación profesional se iba tiñendo, de forma natural e inevitable, de una intimidad personal. Descubrieron que compartían el mismo humor irónico, el mismo desdén por la superficialidad y la misma pasión por la autenticidad. Él se encontró esperando con ansias cada uno de sus encuentros, no solo para avanzar en el proyecto, sino simplemente para
escucharla hablar, para ver la pasión en sus ojos. Y ella, por primera vez, se sentía completamente vista, valorada y comprendida. El hombre que había irrumpido en su vida como un jeque poderoso y lejano, se estaba revelando como un alma gemela, un compañero de viaje en la construcción de un puente que, se daban cuenta, no solo uniría dos culturas, sino también sus dos corazones solitarios. Si este momento te conmovió, regálame un like y mantente aquí. Tus likes impulsan más historias así. Los meses que siguieron fueron un torbellino de actividad febril y descubrimiento mutuo. El proyecto del Centro Cultural Árabe Mexicano se convirtió en el centro de sus universos. Juntos se sumergieron en la titánica tarea de dar vida a su sueño compartido. Revisaron cientos de planos arquitectónicos, buscando un diseño que no fuera un monumento a la opulencia, sino un abrazo de bienvenida, un lugar donde la luz, el agua y la geometría de la tradición árabe se fusionaran con la calidez y el color de la cultura mexicana. Discutieron apasionadamente sobre cada detalle, desde el tipo de azulejos para los patios hasta la selección de libros para la biblioteca. En este proceso, su sinergia se volvió evidente. Karim, con su visión para los negocios y su red de contactos global, abría puertas que parecían imposibles. Sofía, con su profundo conocimiento académico y su sensibilidad innata, se aseguraba de que cada decisión tuviera un alma, una coherencia cultural y un propósito humano. Convirtieron en un equipo formidable, desafiándose, complementándose y admirándose mutuamente. Una tarde, durante una reunión con un prestigioso equipo de arquitectos, estos presentaron una maqueta impresionante, un edificio moderno y minimalista que, aunque técnicamente perfecto, se sentía frío y genérico. Karim estaba a punto de aprobarlo, pero notó la mirada de decepción de Sofía. Le pidió su opinión, y ella, con una seguridad que ya le era propia, explicó por qué aquel diseño no funcionaba. Un centro cultural debe contar una historia, dijo. Este edificio es mudo, no tiene memoria. Necesitamos un patio central, como en las casas de Damasco, donde la gente se reúna. Necesitamos celosías que filtren la luz y creen misterio. Necesitamos que el sonido del agua de una fuente acompañe las lecturas de poesía. Su descripción fue tan vívida, tan apasionada, que todos en la sala pudieron visualizarlo. Y Karim, viendo la verdad en sus palabras, descartó la maqueta de millones de dólares y, dirigiéndose a los arquitectos, sentenció: hagan exactamente lo que ella ha descrito. La conexión entre ellos trascendió rápidamente los planos y los presupuestos. Se adentró en el territorio más íntimo del alma. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en la oficina temporal del proyecto, él la encontró en un rincón, absorta en la lectura de un viejo y gastado libro de poemas de Gibran Khalil Gibran, un ejemplar que había pertenecido a su padre. «Léeme algo», le pidió él en voz baja, y en 1600... El silencio de la noche, la voz de Sofía recitando los versos en un árabe melodioso fue como un bálsamo para el alma cansada de Karim. Hablaron durante horas, no del proyecto, sino de la vida, de la soledad, del dolor. Él le confesó la presión de llevar un apellido que era a la vez un privilegio y una carga. La sensación de no pertenecer del todo a ningún lugar, de ser siempre el hijo de, el jeque, pero nunca simplemente Karim. Le habló del inmenso vacío que la muerte de su madre había dejado en su vida, un vacío que ninguna fortuna podía llenar. Y Sofía, a su vez, le abrió su corazón. Le habló de su padre, de la tristeza de ver sus sueños frustrados por la falta de recursos, del dolor de sentirse invisible durante años, de tener un don, una pasión que el mundo consideraba inútil en su currículum de limpiadora. Descubrieron que, a pesar del abismo de sus circunstancias,
Compartían la misma herida fundamental, la de ser dos almas que se sentían a caballo entre dos mundos, anhelando un lugar al que finalmente poder llamar hogar. En esa confesión mutua, en esa vulnerabilidad compartida, su vínculo se selló, convirtiéndose en algo mucho más profundo que una simple asociación profesional. Sin embargo, a medida que el sueño del centro cultural se acercaba a la realidad, un pánico silencioso comenzó a crecer en el corazón de Sofía. Cada nuevo éxito, cada reunión con ministros y embajadores, cada artículo de prensa que la mencionaba como la mente brillante detrás del proyecto, aumentaba su sensación de ser una impostora. Por las noches, en la soledad de su pequeño apartamento, se miraba al espejo y todavía veía a la limpiadora del uniforme azul. Se sentía como una cenicienta cuyo carruaje estaba a punto de convertirse de nuevo en calabaza. El mundo al que había sido catapultada era deslumbrante, pero también intimidante. La gente la trataba con un respeto y una deferencia que le resultaban extraños, casi violentos. Y temía cometer un error, decir una palabra equivocada, tomar una decisión incorrecta que lo arruinara todo. Temía que tarde o temprano todos descubrieran que ella no era más que una chica humilde de un barrio olvidado, que su presencia en aquel círculo de poder era un accidente, una anomalía. Este síndrome de la impostora la paralizaba a veces, llenándola de una ansiedad que le robaba el sueño. Estaba a punto de cumplir el mayor sueño de su vida, y sin embargo, nunca se había sentido tan asustada. Karim, con la sensibilidad de quien ha aprendido a leer más allá de las palabras, percibió la tormenta interna de Sofía. Notó su vacilación en las reuniones, la sombra de duda que a veces cruzaba su mirada, y en lugar de ignorarla, la confrontó con una ternura que la desarmó. La encontró un día en la obra del centro, observando a los obreros con la mirada perdida. «¿Tienes miedo?», le dijo él, no como una pregunta, sino como una afirmación. Ella, al borde de las lágrimas, asintió. Le confesó su sentimiento de no pertenecer, a no estar a la altura. La respuesta de Karim fue el ancla que ella necesitaba. «Sofía, mírame», le dijo, tomándola suavemente por los hombros. «Yo no te elegí para este proyecto a pesar de tu pasado como limpiadora. Te elegí precisamente por él. Porque tú, más que nadie, conoces el valor de un sueño, porque tú entiendes lo que es sentirse invisible y por eso sabes cómo crear un lugar donde todos se sientan vistos. Tu voz, tu perspectiva, tu historia, eso no es tu debilidad, es tu mayor fortaleza. Este centro necesita tu alma, no la de otro consultor de traje caro que no entiende nada de lo que estamos construyendo aquí». Sus palabras no fueron solo un consuelo, fueron un acto de empoderamiento. Le devolvió la confianza en sí misma, le hizo ver que su viaje no era una desventaja, sino su mayor cualificación. Y aquella misma tarde, en una importante reunión con potenciales patrocinadores, Sofía, en lugar de esconderse tras los informes técnicos, habló desde el corazón. Contó su propia historia, la de su padre, la de cómo la poesía árabe le había salvado en sus momentos más oscuros. Su pasión y su autenticidad cautivaron a la audiencia de una manera que ninguna presentación de PowerPoint podría haberlo hecho. Y consiguió, esa misma tarde, la totalidad de los fondos que faltaban para el proyecto. El día en que las obras del Centro Cultural Árabe Mexicano finalmente concluyeron, Karim llevó a Sofía a recorrerlo. Caminaron en silencio por los patios bañados de Minden Centosise. Sol, escuchando el murmullo de la fuente, admirando los mosaicos que brillaban en las paredes. El lugar era exactamente como lo habían soñado. Un oasis de belleza, conocimiento y paz en medio de la caótica ciudad. Se detuvieron en el centro de la que sería la biblioteca principal, el corazón del proyecto. El sol de la tarde se filtraba por las celosías, dibujando patrones de luz en el suelo. «Lo logramos»,
susurró Sofía, su voz llena de asombro. «No», respondió Karim, girándose para mirarla. «Lo lograste, tú». Y entonces, en medio de aquel espacio sagrado que ellos habían creado juntos, él supo que era el momento. «Sofía, este centro es el alma de mi madre, pero también es la tuya. No existe nadie más en este mundo que pueda y deba dirigirlo. Quiero que seas su directora general». Era la oferta de su vida, la culminación de todos sus sueños. Pero él no se detuvo ahí. Tomó sus manos y con una honestidad desarmante añadió: «Pero debo ser sincero contigo. No te ofrezco esto solo para que seas mi directora. Te lo ofrezco porque no puedo imaginarme inaugurando este lugar ni planeando mi futuro sin tenerte a mi lado, en todos los sentidos posibles». La doble propuesta, la profesional y la personal, quedó suspendida en el aire, iluminada por los rayos de sol que se filtraban por las ventanas. Le estaba ofreciendo no solo la oportunidad de dirigir un sueño, sino de compartir una vida. No olvides dejar tu like y activar la campanita. Gracias por apoyar el canal. Ahora sigue el resto de esta historia. La propuesta de Karim, tan audaz y tan sincera, dejó a Sofía sin aliento y con el corazón latiendo a un ritmo vertiginoso. Era la culminación de todos sus sueños más salvajes y al mismo tiempo la materialización de sus miedos más profundos. Le pidió una noche para pensar, una noche para confrontar a la limpiadora invisible que aún vivía dentro de ella. Regresó a su pequeño y humilde apartamento, un espacio que de repente le pareció de otro siglo, de otra vida. Se sentó en su modesto sofá y el contraste entre aquella realidad y el futuro que Karim le ofrecía era un abismo. Por un lado estaba el miedo a ser una impostora en un mundo de poder y cultura que no era el suyo. El miedo a no estar a la altura, a fallarle a Karim, a que la gente la viera siempre como la chica de la limpieza que tuvo suerte. Y el miedo, sobre todo, a que un hombre como él, tan poderoso y tan complejo, pudiera cansarse de ella y devolverla al mundo, de la invisibilidad del que la había rescatado. Pero por otro lado estaba la esperanza, la oportunidad de honrar la memoria de su padre, de dedicar su vida a la pasión que él le había inculcado, la posibilidad de usar su don no solo para sobrevivir, sino para construir, para crear puentes. Y estaba, por supuesto, el amor. Un amor profundo, real y abrumador que sentía por Karim, el hombre que no solo había visto su talento, sino que había visto su alma. Pasó la noche en vela, sopesando el riesgo y la recompensa, y al amanecer, con los primeros rayos de sol entrando por su ventana, tomó su decisión. Comprendió que el mayor riesgo no era aceptar la propuesta de Karim, sino rechazarla. Rechazarla sería traicionarse a sí misma, sería darle la victoria al mundo que siempre le había dicho que no era suficiente. Y ella ya no era esa mujer. Con una calma y una certeza que nunca antes había sentido, tomó el teléfono y le envió un mensaje a Karim. Era una sola palabra: sí. Los meses que siguieron fueron una vorágine de trabajo, creación y un amor que se consolidaba día a día. Juntos, Sofía y Karim se dedicaron en cuerpo y alma a los preparativos finales para la inauguración del Centro Cultural Árabe Mexicano. La noche del evento de gala, el edificio era un hervidero de elegancia y expectación. Políticos, diplomáticos, artistas y empresarios de México y de varios países de Oriente Medio se mezclaban en los patios, admirando la arquitectura que fusionaba la tradición y la modernidad con una belleza sobrecogedora. Sofía, que hacía poco más de un año empujaba un carrito de limpieza por pasillos anónimos, ahora se movía por el evento con una gracia y una confianza que dejaban a todos admirados. Llevaba un vestido elegante pero discreto, y su verdadera joya era la luz que emanaba de sus ojos, una luz de propósito y felicidad. Ya no era la limpiadora,
ni la intérprete, ni la protegida del jeque. Era la directora, la anfitriona, el alma de aquel lugar. Karim se mantenía en un segundo plano, observándola desde la distancia, su rostro una máscara de orgullo y un amor profundo. Había renunciado a ser el protagonista, cediéndole el escenario a la mujer que, en su opinión, era el verdadero milagro de aquel proyecto. Él había puesto el dinero, pero ella había puesto el alma. Y verla brillar, verla ser reconocida y admirada por su inteligencia y su pasión, era para él la mayor de las recompensas. El momento culminante de la noche llegó con el discurso inaugural. Sofía subió al estrado y un silencio expectante llenó el patio principal. Miró a la audiencia, a los rostros poderosos y a los de su antiguo barrio, a quienes había invitado personalmente, y comenzó a hablar, no con la retórica de una directora, sino con la verdad de su corazón. «Buenas noches», comenzó, su voz clara y firme. «Hace poco más de un año, mi mundo olía a desinfectante, y mi perspectiva era la de los suelos que limpiaba en un edificio no muy lejos de aquí. Mi mayor tesoro era un título universitario en filología árabe que guardaba en una caja, un sueño que yo creía muerto». Hizo una pausa y su mirada encontró la de Karim. Pero una noche, el destino, o quizás la mala calidad de un intérprete, dijo con una leve sonrisa que provocó risas en la audiencia. Me dio la oportunidad de usar mi voz. Y un hombre, un visionario, tuvo el coraje no solo de escuchar a una limpiadora, sino de ver en ella un puente. Y entonces habló del verdadero propósito del centro. Continuó, su voz cargada de emoción, no es un monumento al dinero ni a los negocios. Es un homenaje a las dos almas que nos trajeron aquí. La de una madre mexicana que enseñó a su hijo a amar sus raíces y la de un padre mexicano que le enseñó a su hija a amar una cultura lejana. Este centro es un puente para que dos mundos dejen de mirarse con extrañeza y comiencen a reconocerse en la poesía, en el arte, en la historia compartida. Es un refugio para todos los que, como yo, alguna vez se han sentido invisibles, para que descubran que el don que llevan dentro, por muy inútil que el mundo les haya dicho que es, tiene un propósito y un valor incalculable. El aplauso que siguió a su discurso fue atronador. Una ovación que no era solo por sus palabras, sino por la verdad de su viaje. Más tarde, cuando los invitados comenzaban a irse, Karim se acercó a ella en el patio ahora silencioso, iluminado solo por la luna y las luces tenues. Tu padre habría estado tan orgulloso de ti esta noche, le dijo en voz baja. Y mi madre también, añadió, su voz llena de una emoción que rara vez mostraba. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la paz de su sueño cumplido. Y en ese silencio, ambos sintieron que finalmente habían llegado a casa. Él, el hombre dividido entre dos culturas, había construido un puente físico y emocional que honraba sus dos identidades. Y ella, la mujer que se sentía una extraña en todas partes, había encontrado no solo un propósito, sino un lugar de pertenencia, y se habían encontrado el uno al otro. Su amor, que había nacido en la tensión de una sala de juntas y se había cultivado en la pasión de un proyecto compartido, ya no necesitaba ser insinuado. Era una verdad tan sólida y tan hermosa como el edificio que los rodeaba. La historia de Sofía y Karim no es la de un rescate, sino la de un reconocimiento. Nos enseña que a veces el don más grande que poseemos, esa pasión que el mundo pragmático nos ha dicho que es inútil o que no tiene valor, es exactamente la llave que el destino estaba esperando para abrirnos la puerta de nuestra verdadera vida. La filología árabe de Sofía no era solo un pasatiempo, era el puente que la conectaría con su futuro, con el amor y con su propósito. Y esta historia también nos recuerda que el verdadero encuentro entre culturas
y entre personas no ocurre cuando una intenta dominar a la otra, sino cuando ambas tienen el coraje de escucharse, de aprender, de verse en sus diferencias y de reconocerse en sus anhelos compartidos. Porque cuando dos mundos o dos almas se encuentran no para colisionar, sino para entenderse, no solo se enriquecen mutuamente, crean algo mucho más grande, algo nuevo y necesario, un espacio de pertenencia.